Buenas tardes, Carlos. Veo que te estás tratando de conectar, pero se está demorando mucho por algún motivo. ¿Me estás escuchando? ¿Me podés escuchar? Carlos, por algún motivo no nos podemos... Muchas gracias por la espera. Un minutito. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mucho Veía que placer estar había un problema ahí para conectarte, no sé qué pasó, pero bueno, ahora ya estamos, así que... No, lo dejé conectado para ya tener la conexión hecha, pero no había puesto ni cámara ni Perfecto, audio, perfecto. solo porque necesitaba hacer 2 o 3 cositas más antes de Perfecto, estar aquí perfecto. contigo. Bueno, muchas gracias por aceptar esta propuesta de diálogo que va a ser muy sencilla en torno a un tema que bueno, es muy medular en tu investigación, en tus habituales diálogos, porque esa biblioteca que tenés ahí detrás ya la conozco muy bien, he visto muchos videos tuyos en diálogo con diferentes espacios así docentes, ¿no es cierto?, sobre todo terciarios, o ámbitos de docentes que te aprecian mucho en diferentes lugares del país. Te presento muy brevemente, aunque la mejor presentación es escucharte. Tenés un estilo muy sapiencial, vos te llamás a vos mismo, no filósofo, sino filósofo, y lo mejor en el fondo siempre es percibir tu estilo así como sapiencial, siempre como pensando de nuevo las cosas que siempre pensás, ¿no? Y que me parece que es esa capacidad de asombro tan típica de la filosofía, en este caso de la educación y de los procesos de aprendizaje o de educación desde las diferencias. Sos doctor en fonología, hiciste estudios postdoctorales en educación, especializaste en filosofía política y pedagogía de la diferencia, ese es el título también de un libro tuyo, Pedagogía de la diferencia, con el tema época y educación. Esto está tomado de tu ficha del CONICET. Sos investigador de Flaxo, vinculado al CONICET, investigador principal. Participás también en la comisión directiva de la Asociación de Poetas, Ensayistas y Narradores de Argentina, PEN. Hiciste estudios en Italia, Barcelona, Brasil, y bueno, has recibido numerosos premios. Nosotros vamos a hablar ahora, vos propusiste con este título, la educación y la encrucijada por la humanidad. Y lo vamos a hacer con esta metodología sencilla que es, vos arrancarías,
yo iría escuchando atentamente y tomando nota de algunas cosas que me movilizan más, que me generan como más ecos, te hago una pequeña devolución y después vos retomás. Así de sencillo. Bueno, muchas gracias Gerardo por tu presentación, por tu afecto a la distancia y cercano al mismo tiempo. Eh, Presentarse es un poco pretencioso, tiene que ver con travesías, travesuras, trayectorias que muchas veces no explican o ocultan o disimulan los modos de exposición que uno tiene frente a cuestiones que, en particular, esta que vamos a enfrentar hoy, para mí no es un tema de investigación, no solo en todo caso. Yo creo que tiene que ver con una, bueno, sensibilidad, conmoción, malestar, uh, que refleja algo que podríamos llamar no un laberinto, no un camino, sino que he elegido la palabra encrucijada, que como bien sabes proviene de Don Quijote, ¿no? O mejor dicho, proviene del Sancho Panza que le dice a Don Quijote que esto no es una cuestión de travesía, sino de encrucijadas. Creo que estamos atravesando un momento de la humanidad que ejemplifica la encrucijada porque destila una suerte de oposición entre la mezquindad y la generosidad, entre la sensibilidad y la indiferencia, entre el cuidado y el descuido, con todos los detalles intermedios, todas las sutilezas que se pueden apreciar en medio, y que sin duda dejan a la educación con una pregunta puesta en el presente, pero también una pregunta siempre abierta al pasado y al porvenir. Eh, la educación atraviesa los tiempos, sobre todo cuando no reducimos el concepto de educación a la escolarización, sino a los procesos formativos según los cuales o a través de los cuales devenimos, eh, somos lo que somos lo que podríamos haber sido, no somos otra cosa, podemos ser otra cosa. Y en esos atolladeros por la pregunta acerca del devenir, es que creo que la pregunta de la educación tiene su sentido y su sinsentido particular. Eh, Mi debate, o mi humilde debate en este sentido, es el debate contemporáneo, es inmediatamente asumir una posición no reducida a la actualidad, es decir, no hacer de la educación un noticiero, uh, tener un pie en el presente, eh, muy sensibilizado con la coyuntura, pero tener quizá otro pie, otro ojo, otro oído puesto en lo que este presente denota como devenir. No solo este presente en sí, no solo este presente atado por la novedad o amarrado por la novedad, sino una pregunta por el qué será la humanidad si este es el presente de lo humano. Y en ese sentido, claro que hay enojos, disgustos, lamentos, penas a propósito del mundo tal cual es o el mundo que se revela en sus apariencias más horrorosas, al menos para mí, el mundo apresurado, el mundo nada solidario, el mundo del sálvese quien pueda, el mundo destructivo de su propio mundo, el mundo de la violencia, el mundo de las grietas políticas uh, que recalan después en grietas familiares y personales y que de alguna manera, bueno, crean una condición que a mi modo de ver tendrá muchísimo vínculo con eso que yo he tratado de darme cuenta a propósito de la relación entre mundo y vida.
sintetizando, diría que una de mis preocupaciones constantes es poder comprender qué hay del mundo y de la vida en los procesos formativos, sin resumir o sin simplificar estas preguntas y otorgándoles toda la pluralidad que requiere, ¿no? Es decir, los mundos, las vidas, pero que intenta de alguna manera poner de relieve o poner el acento, subrayar el hecho de que la educación tiene que ver con esos mundos, tiene que ver con esas vidas, y no se trata de una suspensión en el vacío, sino que se trata de una suspensión formativa, que es una distinción que me gusta hacer. Y en esa encrucijada yo te plantearía como enunciados, no creo que se trate aquí de abordar la total complejidad de la que yo no me siento capaz, pero que de alguna manera enuncian o anuncian lo que para mí son los problemas centrales o las posibilidades esenciales. No quiero plantearlo todo como si fuera dicotomías, oposiciones, paradojas, aporías, sino que creo que eh, uh, hay también una cierta parte de mí que va en la dirección del elogio a la escuela, del elogio a la educación, del elogio a la lectura, del elogio al tiempo libre, del elogio, yo diría, al estudio, del elogio, como un modo celebratorio y, como bien lo sabe Gerardo también, como un modo que de alguna manera es elegíaco, cumple con ese ritual de celebrar algo que quizá ya no esté o que quizás se haya perdido, y por eso uno lo elogia. En ese entrelugar de elogiar para celebrar y elogiar como elegía para despedir, creo que lo formularía del siguiente modo. Y vamos a ver qué te parece. En primer lugar, no de orden, no de jerarquía, pero sí como lo primero que me viene a la mente, es que considero la educación como una posibilidad, como una potencia de creación de tejido comunitario distinto a otros tejidos comunitarios, una potencia que verifico en el presente, que no se verifica solo como utopía, como pura posibilidad abierta en un futuro que no se puede datar, sino que por el contrario, a partir de mi experiencia junto a algunos proyectos educativos, hago esta hipótesis no generalizable de creer que la educación, sus instituciones, pueden crear un tejido comunitario distinto en su sentido en parte público, en su sentido uh, de otra relación con el tiempo, en su sentido plural, en su sentido transversal, en la presencia de varias generaciones al interior de un mismo espacio, en la preocupación por sostener vidas, en sus funciones quizás no imaginadas hasta aquí, de cuidado, de compañía. Y me parece que este es un punto de partida para entender que aquello que parece imposible para un mundo, repito, en un estado, digamos, álgido, enfermizo, agotador, exhausto, quizá se pueda pensar la educación como la modo de ver es el único tejido comunitario más allá de formas adultas de lo político, más allá de formas adultas artísticas, que en edades tempranas materializa un modo de convivencia, un modo de comunalidad, o según algún autor, de convivialidad, que no se verifica en otros lugares, en otros tiempos, en esos momentos de la vida. En segundo lugar, yo creo que
hago una fuerte defensa de la idea de una idea que parece paradójica, porque al mismo tiempo resalta la importancia de la igualdad como entendida aquí como lo común, como el bien común, como la persecución de un bien común, como la concreción de ese tejido otro comunitario en acción, en presencia. Pero del otro lado, una fuerte valoración a lo múltiple, como si el arte de educar se conjugara de una manera imperfecta entre estas dos razones o entre estas dos percepciones, la de la igualdad por un lado y la de la multiplicidad por el otro. En tercer lugar, manifiesto mi tensión, mi disconformidad, mi preocupación por el enunciado emancipatorio, el enunciado liberador con que algunos y algunas manifiestan su perspectiva a propósito de los sistemas educativos, es decir, que si de algún modo hay otro tejido comunitario, hay una experiencia de igualdad y de lo múltiple, todo ello redundaría en una suerte de emancipación a la cual le faltaría mm, agregar emancipación con respecto a qué, o liberación con respecto a qué. A mi modo de ver, es, entre otras cosas, con respecto al tiempo de la ocupación, a la intemperie de la niñez en las calles, a la otra intemperie de la niñez del consumo, es una liberación y una emancipación a un mundo completamente acelerado y autodestructivo. Es una emancipación básicamente, a mi modo de ver, del utilitarismo material más recalcitrante, pero que tiene como contrapeso y como un contrapeso gravoso lo que yo llamaría la constante exigencia de rendimiento o la pérfida exigencia adaptativa de las instituciones, corolada o coronada por esa racionalidad evaluadora que permanentemente hostiliza, hostiga, incluso al interior de proyectos que, repito, se anuncian como emancipadores, como si por un lado hubiera un ideal absolutamente valioso y por otro lado una cotidianeidad ardua, pesada, que no termina de costurarse o de alguna manera tejer un hilo medianamente, o un tejido medianamente coherente entre, repito, esos extremos emancipatorios y ese otro extremo que para mí es la exigencia adaptativa. Y quizás el último elemento que quiero apuntar en esta simultaneidad y no secuencialidad de relieves de la encrucijada, pongo de manifiesto el elogio y la celebración a la conversación en una suerte de ideal socrático o de un ideal no de la demagogia, no de la oratoria, no del sofista, sino yo diría de ese pacto necesario, generoso, cooperativo, solidario, responsable por la palabra y por la búsqueda de las verdades comunes, de las verdades que nos hagan mejores, de las verdades filosóficas, artísticas, científicas, religiosas, en fin, que pueden alimentar esa búsqueda común. Planteado así,
yo diría que este es el escenario de sobrevuelo, pero al mismo tiempo es un escenario terrenal, es un escenario que elabora la cotidianeidad de una manera, a mi modo de ver, precisa, no complaciente, porque, repito, esta posición requiere de una especie de habitación contemporánea al mundo y a la vida, y reitero, con un pie en el presente, pero también con otro en aquello que ha pasado y que constituye la memoria de un país, de una región, de un pueblo, y aquello que constituye su devenir, en tanto implicados y responsables no solo con lo que aquí está, sino con lo que vendrá. Muchas gracias, Carlos. Fui tomando nota y te hago algunos ecos, algunas resonancias, para que después retomes y profundices también, o también, bueno, veas qué te dice esto que yo te digo, ¿no? Eh, Empiezo por la misma presentación. Yo estoy perfectamente de acuerdo en que tenemos ciertas como formalidades, ¿no es cierto?, de presentación, como para empezar, nos hacemos un mapa inicial del interlocutor, pero evidentemente la mejor manera de conocerte es leer tus libros, mirar tus videos, o tomar un café con vos más directamente, ¿no es cierto? Es decir, estamos de acuerdo en eso, es una forma de ingreso, que casi está como acordada, ¿no es cierto? En estos ambientes empezamos así, pero es la vida lo que nos hace conocernos. Yo me acuerdo de una anécdota que tuve en la India. Yo soy religioso, pertenezco a una congregación religiosa, y un hermano, se ve que yo le empecé a hacer muchas preguntas, ¿no?, sobre su persona, y me dice: quédate aquí un tiempo y ya me vas a conocer, ¿no? Es decir, me estaba diciendo eso, ¿no? Es decir, lo que nos hace conocer a las personas es la misma vida, ¿no? Y eso se vincula con lo que decís, lo que decías de los procesos formativos, de los itinerarios formativos vitales. En realidad, vamos aprendiendo a vivir en el mundo. Escuché decir más de una vez eso, ¿no? Es decir, la educación como un abrirse al mundo y aprender a vivir en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, eso de algún modo recoge el pasado, presente, y de algún modo proyecta el futuro de nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Hoy somos más sensibles, me parece, a esa interacción que en realidad es muy originaria de la educación y de los procesos educativos ancestrales, ¿no?, que eran procesos vitales del maestro y el discípulo, o también las conversaciones, ¿no?, clásicas del mundo griego, de los primeros filósofos griegos, ¿no es cierto?, la academia, la mayéutica, ¿no es cierto?, todo lo que era los peripatéticos, todo lo que era la experiencia compartida, es decir, una educación que se hace en interacción estrecha con la vida, ¿no? También me resulta muy interesante esta vinculación que establecés con el tejido comunitario, porque la educación evidentemente es indisociable de la cultura. Es decir, lo comunitario como aquello en donde reside la cultura, o las comunidades como las mediaciones que nos permiten tener una ventana a la cultura, primero local y desde lo local a lo universal, ¿no? Es decir, a lo universal presente y a lo universal pasado, ¿no? Es decir, todo el acervo, de algún modo, que abre a lo más humano. Y aquí esto se relacionaría con esa visión a veces un poco acotada o tecnicista, o como muy propia del capitalismo, ¿no es cierto? Es decir, como más utilitaria de la educación. Nos educamos para, ¿no? Vos subrayás mucho y de muchas maneras la gratuidad, la inutilidad de la educación, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido la gratuidad como un proceso que no tiene que tener un para qué fuera de lo que es válido en sí mismo, como las cosas importantes. Es decir, el amor, por ejemplo, no es una mediación para otra cosa, es un fin en sí mismo, ¿no? La educación, lo mismo en este sentido. Esto también nos abre a esa dialéctica controlada, podemos decir, entre igualdad y multiplicidad, o igualdad y diferencias, ¿no? Es decir, cada uno es propio, es original, pero a la vez podemos encontrar comunes denominadores. En cierto modo vamos personalizando nuestras vidas a partir de cosas que son comunes, ¿no? Y vamos encontrando nuestra propia originalidad, nuestra propia diferencia, diríamos clásicamente específica, ¿no? Nuestras diferencias específicas
en un montón de experiencias que nos van como personalizando y que también nos van pidiendo que personalicemos, que nos abramos a la originalidad asombrosa del otro, ¿no? Escuché más de una vez citar a Levinas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, justamente el otro, el rostro del otro que nos interpela es justamente también el que nos va como personalizando, nos va devolviendo una mirada, es otro de los temas que vos recurrentemente trabajás, cómo miramos, cómo somos mirados, ¿no? La transparencia en la mirada, ¿no es cierto? Cómo eso es lo más educativo en el encuentro, en el diálogo. Y bien, lo que decías hacia el final, ¿no es cierto?, del elogio de la conversación, que yo creo que justamente esta mañana escuchaba un video tuyo en el que hablabas de este tema, ¿no? Y yo repensaba muchas veces cómo tal vez en muchos procesos educativos hemos conversado muy poco, ¿no? Es decir, hemos hecho ejercicios, hemos hecho actividades, ¿no? Pero como que en realidad donde uno más aprende, donde uno más toma conciencia de la experiencia de la vida, más se humaniza es justamente en el diálogo genuino, en el diálogo profundo, no meramente de noticias, ¿no es cierto?, no meramente folclórico o anecdótico, sino de las experiencias como centrales de la vida, ¿no? Y eso yo creo que es lo más original del diálogo, ¿no? Entonces, eso tiene que tener un espacio de gratuidad, ¿no? Es decir, si no se da con un marco de gratuidad, no se da, ¿no? Es decir, yo creo que es algo a lo que nadie nos puede obligar a conversar, ¿no? Pero que son los procesos que más nos transforman y que más educan. Bueno, este es mi feedback a tu primera presentación. Bueno, te agradezco mucho y creo que, a ver, compartimos un modo de, de poder poner en juego o de subrayar o de acentuar algunas cuestiones inmanentes a la educación y otras cosas trascendentes a la educación que permanentemente se tienen que hilvanar, es decir, no podemos estar ni sometidos a una lógica de una inmanencia del aquí y el ahora, como tampoco podemos postergar el aquí y el ahora en nombre de esa trascendencia que deja huérfanos de acción, de conversación en el presente. Yo iba tomando nota de algunas cuestiones, me acordé en términos de presentación, cuando en un congreso al cual fui invitado, eh, era tan empresarial la organización del congreso que a alguien se le mezclaron los currículums de la gente y yo pasé a ser un abogado penalista muy famoso. Y no tuve ganas de desmentir, digamos, no tuve ganas si alguien me lo preguntaba, por supuesto que lo aclararía, pero me dio tanta pena por la muchacha que estaba haciendo este trabajo de una manera, sí, empresarial, lo que me hacía sentir incómodo a mí, pero al mismo tiempo una becaria, una chica que probablemente necesitaba ese trabajo. Y después pensé, ¿y si a partir de ese momento y por los días que me quedara en ese evento, yo fuera otro, yo fuera un abogado penalista, yo pudiera jugar a esa posibilidad de alteridad que muchas veces es negada, impedida en esa idea de la multiplicidad y la diferencia? Pasando de esa anécdota, me anoté algo sobre el presentar y el conocer, ¿no? Te confieso, Gerardo, que estoy en un momento muy particular, más allá de la pandemia o por la pandemia, buscando otras formas de escritura, otras formas de conversación, otras formas de compañía. El año pasado pude escribir una novela muy demorada, y este año he arrancado con una historia, con una experiencia que no importa su veracidad o su ficción, a propósito de un vínculo muy estrecho que he tenido con una persona a la cual la gente denominaría habitualmente vagabundo, ¿eh? Vagabundo.
un alma sin hogar, un alma que hace muchos años se había ido eh, de su casa y que no había vuelta atrás y que había permanecido en la intemperie unos 30 años y que por circunstancias de la vida hemos tenido la ocasión de encontrarnos, dar unos pasos varias veces, durante meses. Y cuando ahora ha llegado el momento de escribir, no por obligación, he puesto de relieve esa idea de acercarse para conocer, acercarse para conversar, acercarse porque no es posible la indiferencia, acercarse porque la distancia duele, acercarse por fascinación. Uh, y recordaba un pasaje de Levinas a propósito de si la relación con el otro es una relación de conocimiento, que él niega. La relación con el otro no es una relación cognitiva, que lo que va a buscar es la identificación del otro y la posible pérdida de la responsabilidad personal del yo en relación a ese otro, por de alguna manera ya conocer, ya saber. Y a partir de esa idea levinasiana, que se relaciona muchísimo con el rostro, como bien lo dijiste, pensaba en cómo hacer ese retrato filosófico, político, poético, de una figura tan extrema como el vagabundo, cuya reducción es imperdonable, pero que además habla universalmente de todos los vínculos de alteridad a los cuales, o cuya radicalidad, cuya incomprensión, cuya distancia se sutura de mala manera en el día a día, con la expulsión, con la exclusión, con la no visibilidad, con la obligación de un refugio, con una pena malentendida, y ahí leyendo y releyendo las figuras medievales que emergieron justamente para dar nombre a los mendigos, a los pordioseros, a los vagabundos, me encontré con algo interesante y es cómo llamaríamos a los con techo, cómo llamaríamos a los con casa, cómo nombraríamos a los sedentarios que permanecen en sus domicilios y que nunca tendrán nombre porque el nombre siempre es un intento de remedio de la falta. Y entonces se puede hablar de sin techo, pero no se puede hablar de con techo. Se puede hablar del que vaga, el que vagabundea, pero no se habla de quien queda fijado en una posición, en una suerte de condición permanente de sedentarismo. En fin, esto lo pensaba con respecto al conocer o al desconocer, y más aún te diría, yo provengo de un campo allá lejos y hace tiempo llamado educación especial, donde el conocer, identificar las formas de la discapacidad parecían ser toda la tarea. Y con el tiempo yo he pasado casi al otro lugar, que quizás sea un no lugar, que es desconocer voluntariamente, no identificar, etiquetar y poder conversar. Y entonces ahí abro el juego a la conversación educativa, que tal como me lo planteaste en su sentido de gratuidad, en su sentido de disponibilidad, tiene a mi modo de ver una doble cara muy interesante, Gerardo. Una es que en educación las cosas del mundo, las cosas de la vida, se vuelven asuntos que se presentan, se vuelven asuntos que se ponen a disposición y que en sí mismos valgan la pena, no en su sentido
de valor útil, sino por sí, en sí. Y entonces la conversación es un desdoblamiento del asunto común, una lectura, un juego, un mapa, un experimento químico, una planta, lo que sea, todo en educación se puede transformar en asunto, pero cuyo desdoblamiento es conversar no solo sobre el asunto, sino sobre los efectos singulares que ese asunto ahora común genera en cada una y en cada uno. Como si la lectura no fuese solo poner la lectura, poner el asunto de la lectura. También conversamos sobre los efectos de haber leído. Y en ese sentido yo creo que la conversación juega un desdoblamiento que es completamente contrario a las industrias mediáticas publicitarias de hoy, que consistirían más bien en una contienda, en una batalla, por ver quién gana la disputa y no por buscar cooperativamente lo común. Así que dejo este asunto de la conversación en ese desdoblamiento que me parece que es formativo y que por lo tanto puede formarse en una generación de educadores que no sean solo especialistas de la materia, de su materia, del asunto, sino que además se desdoblan en esa otra conversación sobre qué nos ha pasado con el asunto. ¿Qué tendrá que ver ese asunto con nuestras vidas, con nuestras historias, con el mundo, con otros? Ahí aparece la multiplicidad de una manera, y la singularidad, por supuesto, de una manera muy, muy llamativa. Y por último, en esta conversación, me da la impresión que la salida al mundo, cuando gran parte de lo público está tan arrasado, tan devastado, necesita del maestro y de la maestra. No estoy de acuerdo con las figuras actuales más regidas por un interés personal y por un aprendizaje privado, porque creo todavía en esa figura de la compañía. Esa figura que se pone al lado en la travesía, ni muy adelante, sino al alcance de la mano y a un costado, para no impedirte el paso, para no estorbarte, pero cercano en el sentido del escuchar, en el sentido de conversar, en el sentido de esa compañía gratuita, desinteresada, por la cual todavía vale la pena capturar al educador como una figura esencial en este mundo absurdamente individualista y exitista. Muchas gracias, Carlos. Tomé nota de algunas cosas, fui como elaborando un poco a partir de lo que ibas diciendo. Posiblemente la chica que te presentó como abogado penalista no imaginaría que tal vez vos hubieras deseado ser presentado como Diógenes, de acuerdo un poco a lo que me decís de tu encuentro con, Sí. con tu amigo. Pero eso me hacía pensar cómo evidentemente muchas veces la educación, que se asocia también a una cierta presentación social o cierta forma comercial de educación, que se asocia a una cierta inserción social de reconocimientos, es como una especie de cebolla, ¿no? Que nos va poniendo como capas encima, pero capas inauténticas, ¿no? Entonces los títulos van como ocultando lo más genuino y lo más original de cada uno de nosotros, que tal vez en una figura extrema, ¿no es cierto?, como es un vagabundo, una persona en situación de calle, pero hecho eso estilo de vida, ¿no es cierto? Yo soy sacerdote,
casi todas las iglesias hay figuras así, ¿no es cierto?, en la puerta. Y sin llegar a situaciones así tan extremas, he escuchado mucha gente, ¿no es cierto?, también así en situaciones muy vitales, como muy despojadas, ¿no? Es decir, situaciones en donde todos somos de algún modo como ese vagabundo, ¿no? En el fondo la figura del peregrino, como una figura de itinerancia vital, tiene algo de vagabundo, ¿no es cierto? Es decir, hay algo que se le equipara, ¿no es cierto? Es decir, bueno, uno intuye que busca sentido, ¿no es cierto?, en la vida. El vagabundo tal vez lo tiene de otra manera a su modo, ¿no es cierto? Pero digo que hay algo como muy genuinamente humano en esa figura extrema, como la hay en el loco, ¿no? O como la hay en muchas personas con discapacidades, en situaciones así como muy, que se salen de los parámetros, entre comillas, de normalidad, ¿no? Y creo que eso es también lo que nos abre a lo más humano, como la literatura, como la poesía, ¿no? Es decir, justamente lo que nos pone en situaciones que nos sacan de la normalidad y nos hacen como repensarnos y repensar la vida. Es decir, que eso justamente nos pone en camino de educación, de educarnos, ¿no? De repensar las cosas, ¿no? Lo que dábamos por hecho de una manera y que puede ser también de otra manera, ¿no? Y en ese sentido es un juego eso también, ¿no? Es un juego y cada ocasión puede convertirse entonces en asunto que nos da que pensar, utilizando esa expresión de Paul Ricoeur, ¿no? Es decir, bueno, en la medida en que dejamos que cada situación nos dé que pensar, también iniciamos procesos educativos. Por supuesto, en esto hay una cierta experiencia de vida que puede ayudar al acompañamiento, y esto es lo que esperamos de un maestro, ¿no? Es decir, justamente que nos inicie en este proceso existencial de ser capaces de un aprendizaje y de un crecimiento permanente a partir de lo que se va dando, de lo que nos va pasando, de lo que vamos viviendo. Es decir, un aprendizaje a partir del gerundio, podríamos decirlo así, ¿no? En donde ya no Ajá, existe ajá. blanco y negro, conocer o desconocer, sino que las cosas se van como tiñendo, se van como descubriendo, ¿no? En un proceso que no tiene un antes y un después así muy delimitado, ¿no? Sino que es más bien como un continuo. Y en este sentido, me vienen como dos preguntas a hacerte, ¿no? Vos te has dedicado mucho a la literatura, a leer, a escribir, a hablar de lo que la lectura suscita, literatura y poesía, ¿no? Incluso el libro La inútil lectura, ¿no es cierto?, trata un poco esta temática. ¿Cuál es el valor, digamos, cómo podrías resumir el valor del leer, de la literatura, sobre todo de la poesía, ¿no es cierto? Me parece que es como que compendia más, vos incluso tenés una prosa poética, ¿no? Es decir, Sí, como podría ser clásicamente, no sé, Nietzsche, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, que es una prosa, pero que tiene permanentemente como una poesía inscrita, ¿no es cierto? No llega a ser una poesía, pero tampoco es una prosa pura, digamos, ¿no? Y evidentemente eso toca los afectos, eso moviliza, eso te pone en situación, eso se convierte en asunto, ¿no? Evidentemente yo creo que eso es un disparador pedagógico muy bueno. Y lo otro, con respecto a esa cercanía del maestro, claro, es inevitable pensar en este tiempo de pandemia, donde todo se limita tanto, ¿no es cierto? Y donde todos los que nos dedicamos a la educación tratamos de ser un poco creativos, pero experimentamos la distancia, sobre todo la distancia del rostro, ¿no es cierto? Del no poder, o si miramos a la cámara no miramos a la cara, ¿no es cierto? Es decir, esa dificultad de algún modo de personalizar a partir del rostro, que es nuestro modo habitual de comunicación, ¿no? Es decir, bueno, culturalmente o en otros contextos puede no ser el único, pero es al que más estamos habituados, ¿no es cierto? Nos conectamos a través de la mirada, del rostro. Y entonces, ¿cómo establecer esa vinculación de cercanía, ¿no? Ese acompañamiento? Que a veces uno lo puede intuir, ¿no? Pero lo intuye a través del Zoom, a partir de actividades, pero es muy difícil, tiene que imaginar más también a las personas que acompañan, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa vinculación de maestro y discípulo
en un tiempo tan particular como el nuestro, que también es asunto para todos, porque claro, en cada uno resuena de un modo diferente, pero evidentemente todos tenemos que sacar algo en limpio y sacar un aprendizaje de este tiempo, digamos, que nos toca vivir, es nuestro tiempo, nuestra época. Esas dos preguntas te haría con respecto al valor de la literatura en general y de la poesía en particular para la pedagogía, ¿no? Y el acompañamiento del maestro en este tiempo de pandemia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estás identificando como dos lugares que transito, que me importan. En primer lugar, creo en la afiliación entre lo estético y lo ético. No voy a alimentar una disociación de lo ético como política y lo estético como forma o como lenguaje, porque para mí, si intento algo más allá, los efectos tienen que ver con esa afiliación, de que no se puede hacer de cualquier manera, de que las formas juegan un papel cuando la humillación, la hipocresía, el abandono es tan cotidiano, se muestra de alguna manera que las formas juegan un papel, que no se puede cuidar de cualquier manera, que no se puede acompañar de cualquier manera, que no se puede amar de cualquier manera. Y por lo tanto, esto es lo que he podido hacer. He querido, pero también creo que en mi forma de transmisión puede haber una intención, pero también hay un límite, que es la búsqueda de un lenguaje no disciplinar, no academicista, no solo entre colegas, no hablar ni para la posteridad, ni para la universalidad, ni para la generalidad, sino sentir esa necesidad de estar hablando contigo. Es esto que digo, te lo digo a vos, esto que escucho, quisiera que se me diga a mí, por lo tanto, hay una, hay una, hay una potencia, pero hay un límite, ¿no? Me muevo mucho entre cómo escribiré o dónde leeré esto que quiero leer, esto que quiero escribir, de cómo escribiré eh, el mal olor de un vagabundo, pero cómo escribirlo para mostrar la destrucción de una norma, la destrucción de un hábito, la necesidad de deshabitualizar o normalizar una regla que es siempre un instrumento de poder o un instrumento de separación. Dicho esto, puedo decirte mucho más que ha hecho la literatura conmigo que lo que yo puedo hacer con la literatura y particularmente con la poesía. Soy un terrible lector de poesía, sobre todo femenina, sobre todo de otra época, de mujeres cuyas biografías me han impactado, pero sobre todo cuyo lenguaje poético me ha, bueno, la palabra que cabe es alterizado, creo que esa es la función. Por otro lado, valoro la poesía en los términos de que debe ser uno de los pocos elementos de la cultura que no se rige por procesos de novedad y de progreso, y que por lo tanto tienen un valor tanto inmanente como trascendente. Me refiero a que la poesía es un lenguaje no coyuntural y por lo tanto no está infectado de poder, por lo tanto eh, permite un vínculo amoroso, permite una apreciación estética, no moral, de tal manera que yo eh, ilustraría gran parte de lo que intento escribir con poemas, que además son los lugares donde voy a buscar algunos títulos para mis propios libros. Por ejemplo, escribí en el 2019 un libro que se llama Como un tren sobre el abismo, cuyo lema sale de un poema de Ana Akhmatova, y siempre estoy pendiente de encontrar aquella síntesis, aquella revelación que me permita nombrar lo que no soy capaz de nombrar o lo que no merece ser nombrado en un lenguaje directo, entumecido, rocoso. Eh,
Además, creo mucho en la libertad de expresión, pero en la misma frase pondría la responsabilidad por la palabra. De tal manera que creo que la poesía tiene un juego muy, 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 muy sigiloso, que conjuga esas dos posibilidades. Eh, Sentir la libertad de una expresión, pero además tomar la responsabilidad por la palabra. Eh, Yendo a la otra cuestión, yo diría que para mí ha sido una experiencia aún de la cual no soy capaz de revelar una idea definitiva acerca de lo virtual, lo presencial, uh, la distancia, la proximidad y la genialidad, la conexión y la desconexión, la continuidad y la discontinuidad. Estoy como revolcado en ese mismo lodo, en ese mismo fango, en el que muchos y muchas no terminamos por discernir no solo lo provisorio de este momento, sino lo que será permanente a partir de esta provisoriedad. He tenido experiencias que me han confundido lo presencial y lo virtual, haciendo de lo virtual una forma de la presencia notable, intensa, conmovedora, así como he vivido experiencias de la presencialidad absolutamente intrascendentes, absolutamente indiferentes. De tal manera que yo quisiera seguir elaborando un modo donde el formato no determine la conversación. Quiero decir con esto que sí he podido percibir de algún modo una lógica invertida a propósito de qué significa tomar la palabra y cómo hacerlo con esta provisoriedad y precariedad de un formato virtual que solo establece un tiempo, una posición sentada, una estrechez visual, un rostro que puede apagarse, la no multiplicidad de rostros a la hora de dirigirme a ellos, la no desnudez, la no transparencia, de tal manera que habito en esa confusión sin negar haber pasado por experiencias absolutamente conmovedoras que solo esta distancia remedada o tamizada por un formato virtual ha podido acortar y hacer llegar ahí una palabra común, solidaridades, que de otro modo, repito, no pudieron haberse establecido. De hecho, yo formo parte de una facultad que ya tenía hace muchos años virtualizada su propuesta académica, pero en otra dirección, en una dirección no tan visual, no tan de rostro, sino como una experiencia de lectura y escritura, como una experiencia reconcentrada de estudio, y no bajo los efectos de el imperio de la imagen o el imperio del video, que ahora evidentemente cumple otra función, pero que habría que discernir entre que la experiencia no sea la misma que la de las redes sociales, que no copian, que no sigan ese modelo, porque yo creo que ahí también ha habido una suerte de paralelismo de yoes o de estar en paralelo o de puro expresionismo individual que aniquila al otro cuando el otro es alteridad, y por lo tanto yo esperaría que la formación a una distancia, aún virtual, no caiga en la trampa de copiar los estilos poco conversadores o a veces muy agresivos de las redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a hacer entonces mi cierre muy breve, respondiendo a esto que acabas de decir.
casi como testimonialmente, compartiendo dos experiencias que iluminan un poco estas dos respuestas tuyas, estos dos desarrollos que acabas de hacer. Uno que vincula lo ético y lo estético. Hay un autor que es muy trabajado en teología, Bernard Lonergan, esto es tocayo tuyo en el segundo nombre, que dice que bueno, es necesario en los procesos de crecimiento, en este caso creyentes, pero por analogía válido para cualquier proceso educativo, la conversión no solamente moral, sino la conversión afectiva, ¿no? La conversión afectiva tiene que ver con lo estético, ¿no? Es decir, si no es muy inconsistente la ética voluntarista kantiana sin el aspecto afectivo, ¿no? Y lo estético ayuda mucho en esa transformación, ¿no? Y vos hacías referencia sobre todo a la literatura de la poesía escrita por mujeres. O sea, es que en este tiempo pudimos hacer 5 libritos, después te voy a pasar el enlace porque están online, con una religiosa colombiana, que nunca vi personalmente, es la presidenta de la CLAR, Liliana Franco, a partir de sus experiencias de oración convertidas en poesía, ¿no? Es decir, tiene un sesgo poético, ¿no? Lo importante era la oración, el espacio de profundidad personal al final del día, recogiendo el día, pero me encantaron esos textos y escribir a partir de eso, ¿no? Es decir, hay como ensayos que parten de esa experiencia orante, ¿no? Y yo creo que de lo mejorcito de lo que estoy más contento de haber escrito, de algún modo me parece, sobre todo uno de esos libritos, después te voy a decir cuál. Y con respecto a la educación, si presencial, si virtual, si continuidad, discontinuidad, si es provisorio esto, permanente, sabes que yo he tenido muy buena experiencia con estos conversatorios, he tenido diálogos con una profundidad, tal vez porque uno los prepara mucho, tal vez porque se concentran casi como ritualmente en un espacio de una hora o acotado a un espacio y tiempo muy determinado, ¿no es cierto? Y además después uno lo sigue como elaborando, entonces tiene casi como un carácter litúrgico, ¿no? Celebrativo, pero de mucha profundidad, ¿no? Algunos diálogos, sobre todo este tipo de diálogos así que son como más sapienciales, ¿no? Es decir, que no está tan tabulado lo que alguien va a exponer y cómo después uno interactúa con esa propuesta, sino que se van dando, que se van dialogando, que se van construyendo, ¿no? En ese sentido, como salvaguardando algo muy valioso, ¿no? Incluso en muchos alumnos también un mayor esfuerzo de lectura, de reflexión, de introspección, de silencio personal, ¿no? Eso es lo que sería como lo positivo, ¿no es cierto? Que generalmente en las redes sociales, claro, queda todo más por la superficie, sin hondura, ¿no? En este sentido puede favorecer esta situación de pandemia o estos formatos así educativos una mayor introspección, una mayor capacidad de reflexión. A veces eso lo he notado, ¿no? Incluso desde esa perspectiva el encuentro, ¿no es cierto? El encuentro interhumano. Es decir, como que uno intuye a la otra persona, ¿no? Es decir, justamente el no poder acceder tan plenamente a través de los sentidos, vamos a decirlo con lenguaje clásico, ¿no es cierto?, hace que muchas veces uno tenga que intuir como lo más profundo del interlocutor o de los alumnos o de los que estamos haciendo un proceso de enriquecimiento recíproco. Y en ese sentido esto sería lo positivo, ¿no? Como para matizar los límites que, bueno, ya todos vemos, ¿no es cierto? Pero esta experiencia de los conversatorios en concreto, ¿no? Porque fueron como más preparados, pero también muchas experiencias así de clases o de diálogos con alumnos a través de las plataformas, yo lo rescataría como positivo, ¿no? Como para resaltar de los dos temas los aspectos más bien luminosos, ¿no es cierto? Tanto el poético sapiencial que moviliza el pensamiento y la profundización, como también los formatos virtuales que, bueno, con una cierta creatividad también pueden posibilitar encuentros muy decisivos. Yo te agradezco muchísimo de mi parte, te agradezco muchísimo este tiempo que te tomaste y sé que ahora tenés otra cosa porque además me llegó la invitación, no sé qué es, pero es No te 6:30, miento, hay no te otro mentiré. Zoom más, pero yo te agradezco muchísimo, Carlos,
esto compartido así tan espontáneamente. Yo los videos así como están los dejo, no los edito, así que vas a ver que al principio yo estoy medio perplejo, que no sé si te podés conectar o no, pero no importa, lo dejamos así y te agradezco muchísimo este encuentro, lo que pude leer de vos y sobre todo los muchos videos que medité, que me dejaron pensando y que escucho he escuchado con mucho interés, con mucha reflexión. Es decir, tenés un estilo que no deja pasivo al interlocutor, sino que lo involucra. Es decir, uno va pensando con vos. Eso me parece que es algo muy logrado, algo muy interesante, ¿no? Porque hay veces que alguien expone y uno tiene que adherir, está de acuerdo o no está de acuerdo, pero de algún modo es como el espectador en la tribuna, no está haciendo proceso con el que está conversando, con el que está presentando. Y eso es algo muy notorio en vos, así que te lo agradezco mucho eso. Te agradezco a vos, Gerardo, y puedo garantizarte que no es un artificio, no es un método sistemático, es haberme tomado también estos encuentros como ejercicios vivos del pensamiento. No preparados en el sentido de voy a hablar de lo que ya sé, de lo que ya conozco, de lo que ya dije. Por supuesto que uno no es tan múltiple como quisiera, pero al mismo tiempo dejarse atravesar por esa experiencia de conversar en vivo, es decir, a propósito de eh, esa piel, ¿no? Ese estado, eh, esa verificación de que uno está aquí y ahora y que no da igual estar que no estar. Entonces, te agradezco que lo hayas percibido y muchas gracias por esta conversación. Un gran abrazo y hasta siempre. Igualmente, Gerardo, hasta pronto. Adiós.